Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro día del corazón en la semana física del chakra, la semana física del mes de Aries. Bueno, el tema que nos toca hoy a trabajar es la experimentación. Bueno, recordemos el significado de la palabra antes de comenzar. El significado experimentar viene de ex, que significa afuera, periri, que significa tratar, intentar, probar algo, y mento, que significa medio, una forma de hacer las cosas. Por lo tanto, experimentación habla de la acción de buscar una forma de probar algo que nos lleve hacia otro punto, más allá. Bueno, experimentar es uno de los 4 fundamentos del universo que lo vimos el primer día de esta semana. El experimento, entonces, ¿qué tiene como objetivo? Como objetivo es el poder justamente probar, intentar de hacer todas aquellas cosas que solamente viven en nuestro mundo de las ideas. En primera instancia, de lo que sería cómo surge la idea de experimentar, tenemos que recordar que en el universo todo es mente. Y a través de la mente, a través de la idea, es que después se plasman las realidades. Es decir, que las cosas existen por el nivel mental. Podríamos resumirlo en la frase de René Descartes, que es: pienso, luego existo. Entonces, recordemos el principio de las cosas. Recordemos el principio de las cosas. El espíritu es un ser que en su conciencia contiene todas las cosas, todas las informaciones, todo está dentro de sí. Y este espíritu que tiene todo dentro de sí, solo proyecta hacia afuera la idea de lo que puede ser. Entonces el universo empieza a buscar las maneras de que esa mente pueda, a su vez, experimentar, sentir, vivir a través de los sentidos esas cosas que piensa. Por lo tanto, a través de la construcción de redes de pensamiento, empieza a crear una red sináptica que comienza a construir las señales de vibración, de energía, que transmiten datos e información constante. El universo se empieza a expandir, empieza a crear circuitos y mecanismos de respuesta en los que se crean muchas formas diferentes de ver el universo. Empieza a buscar datos en diferentes puntos de vista y percepciones diferentes. Es debido a esto que el universo empieza a vivir una misma idea desde diferentes formas, con diferentes ideas de sí mismo. A lo cual implica que una misma idea se va a probar, a vivir, a intentar, a sentir desde diferentes elementos, herramientas, caminos. Es ahí donde nace la experimentación, es decir, salirse de uno mismo para probar algo que nunca antes vivió y buscar herramientas que le permitan percibirlo de una forma diferente. Así es como todo el universo, sobre todo la tercera dimensión,
se fundamenta, ¿sí? Que es la capacidad de percibirse a sí mismo probando diferentes cosas una y otra vez. Entonces, podríamos decir que nosotros en la tercera dimensión estamos aquí por una voluntad de nosotros mismos en el plano mental, ¿m? De poder experimentar lo que pensamos, de poder manifestar aquello que está dentro de nosotros. ¿M? Por eso mismo la tercera dimensión no es un castigo divino, sino una voluntad propia. Es el lugar donde yo puedo venir a practicar de diferentes formas una misma idea. Y cuando digo intentar de probar esta misma idea en diferentes maneras, tiene que ver con que a veces hay que verlo desde la oscuridad, a veces hay que pasarla mal, a veces hay que ponerse en el lugar del otro. No puede ser, una experimentación no puede ser siempre buena, ¿sí? Porque la intención de una experimentación es poder vivir las polaridades, los opuestos. Entonces, por esto mismo, siempre tenemos que ver las opciones tanto oscuras como lumínicas. Una idea tiene muchos matices, una idea puede ser vista desde el sufrimiento o desde la felicidad absoluta. Entonces, cuando venimos a experimentar, lo que hacemos es pasar por todos esos estados de una misma idea. Cuando yo vivo estas realidades y de repente me da miedo enfrentarme a nuevas realidades, voy a estar siempre estancado en la misma forma. Y cuando me estanco, la energía empieza a enfermarse. Y por esto mismo la pasamos mal en la experimentación, simplemente por el hecho de que no nos abrimos a transformar. Una de las claves fundamentales de la experimentación es transformarnos, es experimentación, es salirse de lo que estoy para poder integrar algo diferente afuera. La clave entonces de la experimentación es el permitirnos abrir a cosas nuevas. Es el permitirse a ver la misma realidad que yo tengo, pero de maneras diferentes. Por ejemplo, a lo grande, yo puedo tener una idea de lo que es la política, ¿no? Entonces yo me pongo en mira de lo que es la política y cómo se vive la política y lo terrible que es la política y tal, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si yo me quedo con mi visión de lo que es la política en un mismo país, sin darme cuenta del amplio espectro de lo que es la política, por ejemplo, es decir, si siempre me quedo con la política de, no sé, el país donde estoy en este momento, siempre voy a ver las cosas desde el mismo punto de vista, quejándome de lo mismo siempre. Pero si tengo la posibilidad de o viajar o preguntar cómo se vive en Noruega, en Suiza, cómo se vive en Arabia, en Emiratos, cómo se vive en la India, cómo se vive en China, cómo se vive en Canadá, cómo se vive en Nicaragua, voy a estar viendo muchas opciones de cómo la gente vive la política, ¿no? No es lo mismo cuando amplío mi espectro de visión y empiezo a amplificar esa pequeña idea local que yo tenía de las cosas para ampliarlas a visiones mucho más grandes que me permiten ver nuevas formas de entender ese mismo concepto. Es abrirse, viajar, preguntar, leer, ver cosas nuevas, ¿sí? Lo que nos permite hacer que una simple cosa cambie totalmente, un aspecto cambie totalmente. Y llevado a algo mucho más sencillo, no sé, podríamos decir cómo hacer un huevo frito, no sé, una cosa así. A lo mejor estuvimos haciendo un huevo frito mal toda la vida, pero como lo vimos así por primera vez, nos quedó. Y cuando nos abrimos a preguntarle a otro cómo se hace, o en otra cultura cómo se cocina,
y demás, de repente terminamos aprendiendo miles de formas nuevas de hacer un huevo frito, ¿no? O sea, desde lo más grande a lo más pequeño, todo se relaciona con experimentación. Es decir, salirse del foco que yo estoy viendo siempre para poder amplificar mi capacidad. Por lo tanto, el concepto de la experimentación, lo que nos lleva es a amplificar nuestro campo de evolución, nuestra posibilidad de aprender nuevas formas, de abrir nuestras mentes. Ayer creo que hablamos del aspecto de cultura y moral. Cuando nosotros nos ponemos a experimentar algo nuevo, muy diferente a lo que normalmente hacíamos, podemos llegar a tener miedo de que nos juzguen. Por más que lo que estamos haciendo es genial, nos suele dar vergüenza porque simplemente estamos haciendo algo que era diferente a lo que solíamos hacer, ¿no? Y esto es una cuestión cultural en que se juzga lo que cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un miedo constante al cambio, hay inseguridad constante en el cambio. Entonces, experimentar cosas nuevas, diferentes, raras, muchas veces hacen que la gente como que se aparte o nos mire raro, como si fuéramos locos, ¿sí? La experimentación implica justamente poder abrirse a hacer cosas que normalmente no harías en tu zona de confort. Pero cuando vamos experimentando más cosas diferentes a nuestra cultura, de repente tenemos capacidad de entregar nuevas cosas a nuestra cultura para mejorarla. Entonces, esta clave de experimentar, que es probar cosas diferentes a las que normalmente no haríamos, implica, obviamente, tratar de salirnos de esa estructura de creencias de lo que consideramos que está bien y que está mal. Y esto vuelve otra vez al concepto de la moralidad, el que está bien y el que está mal. Es aquello que nos hace ver que en un lugar, en un país, una cosa se ve bien y en otro país es justamente todo lo contrario, ¿no? Entonces, son puntos de vista, totalmente diferentes, que si uno extrapola una circunstancia de un país a otra, esa experiencia parece ser rechazada por los demás, ¿no? Parece ser como una locura lo que se hace. Hoy daba el ejemplo de esto, ¿no? De qué pasa si en mi ciudad, en Argentina, de repente alguien en medio de la calle principal saca la alfombra, como pasa acá, saca la alfombra, tira la alfombra en el suelo y empieza a rezar el Corán mirando hacia la Meca, ¿no? Toda la gente, si no sabe cómo es el Islam, todos se quedarían como, ¿qué le pasa a este loco? ¿No? Se les fue la cabeza. Y sin embargo, acá, por ejemplo, ahora están en Ramadán y si alguien está comiendo antes de las 6 de la tarde, todos te miran como, ¿está loco? ¿Qué hace? ¿No? Es como extrapolar situaciones, ¿no? Que nos hacen ver muchas veces que las experiencias normales para uno son grandes experiencias de transformación para otros que nos pueden hacer ver como locos, como fuera de la normalidad
de nuestro lugar. Por esto mismo, para poder liberarnos de la creencia de locura, de que lo que estamos haciendo está mal, hay que abrirse al mundo, hay que abrirse a percibir muchas más opciones para entender de que la transformación justamente es la clave, la experimentación de cosas diferentes es la clave de la evolución. Y el ejercicio para poder experimentar, entonces una de las cosas que explicaba en el blog es cómo esta moralidad está relacionada a las tradiciones de fe. ¿Cómo están las tradiciones de fe? Porque la mayoría, de las culturas que surgen, que existen, provienen normalmente de una tradición de fe. Y la fe está basada en la plena confianza, no en la experimentación. Viéndolo de esta manera, durante mucho tiempo nuestra psiquis se fue construyendo con la intención de confiar plenamente, ¿no? Y en los últimos 400, 500 años, el mundo científico empezó a traer de nuevo la importancia del empirismo, es decir, de la experimentación. ¿Qué significa esto? Que si yo no lo pruebo con un experimento, con una herramienta que me demuestre sensorialmente que eso es así, entonces no puedo confiar, tengo que dudar. O sea que va en contraposición a la fe. ¿Qué pasó? Que en los últimos 500 años el experimento científico, el concepto del empirismo, hace que todas las cosas que se digan tengan que ser comprobadas sí o sí. Tienen que ser comprobadas sí o sí. Y esto hizo que durante los últimos 2 siglos la ciencia se hiciera dueña de la verdad, ¿no? No puede haber otra verdad que no sea comprobada por la ciencia. ¿Qué hizo esto? Que de repente el mismo sistema que surgió a partir de la duda terminó convirtiéndose en un sistema que obligó a las personas a aprenderse de memoria los datos científicos, es decir, como una nueva fe. Durante el iluminismo en el siglo XVIII, con el inicio de la educación. Solo algunos pocos científicos son los que dudan de sus propios trabajos, diciendo que siempre se puede aprender más a través de la experimentación. Entonces, fuimos durante mucho tiempo guiados por la fe de la religión y hoy hemos sido guiados por la fe de la ciencia. ¿Y por qué digo esto? Porque no se educó al pueblo científicamente. Al pueblo se le entregó datos, pero no se educó científicamente el pueblo. Es decir, que la gente hoy vivimos en un mundo rodeados de ciencia sin entender la ciencia. Que es lo mismo que ir a la iglesia, pero sin entender la Biblia. Y con esto, a lo que voy, es que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida es empezar a practicar el método científico para nuestra propia vida. Empezar a practicar el método científico es empezar a cuestionar
empezar a buscar, a utilizar Google para buscar cosas, a preguntas que nos surgen, a no tener miedo de parecer tonto cuando hago una pregunta, a indagar cómo son las cosas, cómo surgen las cosas, cómo funcionan las cosas, a no tener miedo a equivocarme, a no tener miedo a aprender, a poder hacer cosas pequeñitas cada día que nos enseñen algo nuevo. El mayor experimento que tenemos en nuestra vida es nuestra propia vida. Es aprender de nosotros mismos, dudando de nosotros mismos, preguntándonos sobre el mundo que nos rodea. Empezar a salirnos de nuestra zona de confort, de que nos den los datos para empezar a buscarlos y crearlos nosotros. Crear experiencia que nos otorgue sabiduría, no solamente conocimiento. El concepto acá, recordemos, el concepto es que para ser una persona realmente consciente y espiritual, hay que recordar que el espíritu manifestó la materia y la ciencia, el experimento, la experimentación de las cosas, son herramientas espirituales para poder entender lo que somos y lo que podemos ser. Así que cuando hablamos de... A mí muchas veces me hace mucha gracia el hecho de escuchar o sentir muchas personas que hablan de que pronto viene una nueva humanidad, que va a venir una nueva civilización, un nuevo tiempo, todo va a ser genial. Y no es así. Lo siento por arruinarles a algunos la magia de esto, pero no es así. No viene nada genial. No viene una nueva humanidad bonita en que todos vamos a estar bien. No. Algún día sí, obvio, pero no ahora. Probablemente dentro de 2000 años, cuando termine esta era y empiece Capricornio. No lo sé. Probablemente antes también, puede ser. Pero, ¿por qué digo esto? La razón por la cual una nueva humanidad no puede aparecer pronto es porque todavía estamos pensando que una nueva humanidad está cerca, que una nueva humanidad va a aparecer. Si nos fijamos, el discurso que damos cuando decimos esto es como si por arte de magia el tiempo decidiese que lo que viene va a ser genial. Y no por nuestra responsabilidad de lo que hacemos día a día. Y la experimentación es una clave fundamental en esto. Porque cuando hablamos de una nueva humanidad, la mayoría lo hacemos desde la fe, no desde la ciencia. La palabra ciencia viene de la palabra skire, que significa separar, partir cosas. Lo que significa esto de la ciencia es que es una herramienta para poder tomar algo y diseccionarlo para entender cómo funciona, entender las partes y luego unirlo con coherencia y conciencia para saber cómo utilizarlo. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es agarrar al espíritu, partirlo en pedazos, entender cada uno de sus aspectos
Y una vez que digo, ah, era para esto, los empiezo a unir uno por uno para entender cómo funciona. Por lo tanto, la ciencia espiritual, podríamos decirle, es empezar a hacernos responsables de cada una de nuestras partes y saber cómo usar esas partes aquí y ahora. No esperar con fe de que algo nuevo viene. Hay que hacer eso nuevo ahora para que eso suceda. Por esto, empecemos a practicar de a poco. Poco a poco, practicamos con cositas chiquitas que nos lleven a ver un poquito más, a entender un poco más de las cosas. Yo, por el momento hoy, construí un dinosaurio. Nunca lo había hecho. Lo desenterré, lo armé. Mi dinosaurio favorito, el Triceratops. Y aprendí cosas nuevas. Vamos entonces a la alineación. La vibración del día de hoy es He. La afirmación es: yo soy diseñador de la emoción. El código del día es Plutón. El planeta enano más alejado del Sol es esta roca congelada que tarda 248 años en completar su órbita alrededor de nuestra estrella, siendo un planeta irregular que trae cambios a largo plazo. Su nombre hace referencia al dios de la muerte, y aunque el mismo haya sido desconocido hasta los primeros años del 1900, la elección de su nombre se equipara con el que trae los cambios más profundos, transformaciones poderosas que abarcan a toda una vida o generaciones. Bueno, vamos a la alineación. Bueno, nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito y de mis propias respiraciones. Y observo debajo de mis pies una luz, la conciencia de mi cuerpo en forma de chispa divina. Inspiro y enciendo esta chispa. Haciendo esta chispa divina hacia mis pies. Observo en mis pies los lagos sagrados que originan los ríos blanco y azul subiendo por mis piernas. Y en sus aguas pongo la intención de experimentar todo lo que sea necesario para poder llevar a cabo mi camino.
Enciendo esta chispa. Haciendo esta chispa hacia mis rodillas. Y siento las fuerzas del camino femenino y masculino uniéndose en mí, en las rodillas, en estos dos ríos, volviéndose uno. Pongo la intención de experimentar todo lo que sea necesario para encender la herencia de mi historia, aquí y ahora. Inspiro y activo esta chispa en mis rodillas. Haciendo esta chispa por el lago sagrado hacia mi chakra raíz. Reconozco aquí la fuerza vital, la energía de la vida encendiéndose hacia lo alto. Y pongo la intención de experimentar todo el mundo que esté a mi disposición. Inspiro y expando esta chispa. Elevo esta chispa divina hacia mi chakra sacro, en el centro del templo creativo. Y reconozco el poder de la Madre Creadora en mí, con las fuerzas de la luz y la oscuridad, expandiéndose en mi centro creativo. Pongo la intención todas las formas de creatividad que estén en mí. Reconozco y enciendo esta chispa. Haciendo esta chispa divina hacia mi plexo. Y observo en mí el templo del cuerpo, viviendo en la iluminación, construyendo aquello que soy. Y pongo la intención de experimentar todas las formas de mí y las formas de relacionarme con los otros. Reconozco y enciendo la chispa. Haciendo la chispa divina hacia mi corazón. Y reconozco allí el templo de la vida y el amor,
irradiando a través de todo el Nilo interno. Y pongo la intención de experimentar todas las formas de amor y de entrega a este mundo. Reconozco y enciendo esta chispa. Haciendo esta chispa a través del Nilo por la garganta. Y reconozco allí el templo del sol, con sus 12 rayos, llevando la verdad de mí en todas direcciones. Pongo la intención de experimentar todos los tipos de aprendizaje posibles que nutran mi sabiduría interna. Reconozco y enciendo esta chispa. Haciendo esta chispa a mi tercer ojo. Y observo delante de mí los ojos de la esfinge, contemplando mis ideas y pensamientos. Y pongo la intención de experimentar otros puntos de vista de la realidad. Reconozco y enciendo la chispa. Haciendo esta chispa a mi corona. Y se expande su luz en un hermoso delta brillante, haciendo relucir a todas las pirámides en mi corona. Y pongo la intención de experimentar mi divinidad aquí y ahora. Reconozco y enciendo mi corona. I recognize. Tomo conciencia de que cada paso por este camino iniciático, a través de la experimentación, despierta la energía, la emoción que me permite comprender, registrar, crear todo lo que soy. Enciendo la emoción en mí.
Yo soy diseñador de toda emoción. Yo soy el diseñador de toda emoción. Yo soy el diseñador de toda emoción. Yo soy, yo soy, yo soy. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia masajeando y estirando todo el cuerpo. Y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí y ahora. Y nos vemos mañana a la misma hora.